Amén. Y estamos en el mes donde celebramos Pentecostés y donde nosotros como Iglesia de Dios dijimos que íbamos a hablar de la identidad pentecostal. ¿Qué es el Pentecostés? Usted ha escuchado hablar del Espíritu de Dios, nosotros hablamos del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios está trabajando. Y naturalmente decimos que el Espíritu es Dios. Cuando nosotros decimos Dios me habló, ¿qué estamos diciendo? Que es el Espíritu de Dios, porque Dios Padre creó todo, ¿cierto? Y después envió a su Hijo Jesucristo aquí, a este mundo, y Jesucristo hizo su labor, estuvo en la cruz, murió por cada uno de nosotros, entregó su vida, nos perdonó, y después dijo, no los voy a dejar solos. No van a estar huérfanos. El Espíritu Santo va a estar con todos ustedes. Y claro, cuando nosotros oramos decimos Dios. Cuando sentimos que Dios nos habla decimos Dios. Pero ¿quién está haciendo esa labor en este tiempo? Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted sienta algo de Dios, ese es el Espíritu Santo de Dios. Y si usted le dice Dios, está bien. El Espíritu Santo revela a Jesús. El Espíritu Santo no habla de él, habla de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que es Dios. Y no tenga temor de eso, es Dios. Pero tenemos que saber que esta obra, que lo que nosotros vivimos en este mundo, que la obra que hoy día Dios está haciendo con nosotros es por su Espíritu Santo. Yo hace un mes les hablé de Pedro, ¿cierto? Cuando llegó ahí a la tumba y vio que el cuerpo de Jesús no estaba. Jesús había resucitado y Pedro descansó. Porque toda esa libreta, todos esos decretos que estaban en contra de él, fueron clavados en la cruz. Y él fue libre. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Él clavó todas nuestras faltas y él murió por nuestros pecados. Y hoy día somos libres. Pero eso no era suficiente. A todo esto quiero decirle que el luto duró 3 días. Y hay iglesias que parece que todavía están viviendo el luto. Jesús resucitó. Y él dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, a sus seguidores, quédense en Jerusalén, porque dentro de pocos días serán investidos por el Espíritu Santo. Jesús estuvo ¿cuántos días con los discípulos? 40. Y el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. Por eso nosotros le llamamos Pentecostés. 50, 50. 50 días después de la Pascua. ¿Usted piensa que los discípulos como estaban podían solos iniciar la iglesia? ¿La iglesia es una labor de hombres? Ellos no podían solos. Ellos necesitaban este poder sobrenatural que viene de parte de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Y en esto se cumple la promesa del libro de Joel. Joel en el Antiguo Testamento dijo que en los postreros días, en los últimos tiempos, derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Y cuando dice toda carne, Dios no habla solo de los adultos, habla de los niños, de los jóvenes, de los ancianos. Todos, el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Amén. Si usted creyó en Jesús, el Espíritu Santo está en usted y Dios habla. Lo primero y más importante que hay que saber que el Espíritu Santo es Dios. Y lo segundo, que Él nos bautiza, Él nos sella, es un timbre. El Espíritu Santo cuando nos bautiza, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, somos sumergidos en su Espíritu. Y ese es el timbre, es decir, somos propiedad de Dios. Pablo le dice a los romanos, ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu no pertenece a Dios. Esto es fuerte.
testimonio. ¿Usted está seguro que es hijo de Dios? ¿Usted está seguro que aceptó a Jesús, que sus pecados fueron perdonados en la cruz? Esa seguridad la da el Espíritu de Dios. Hay 3 cosas que hace el Espíritu. Y usted las tiene que haber experimentado. Si usted es un hijo de Dios, las tiene que haber experimentado. El Espíritu de Dios trabaja. Dios trabaja y el Espíritu está trabajando. Lo primero que hace el Espíritu Santo, nos convence de pecado. Él nos dice lo que está bien y lo que está mal y nos habla. ¿Usted ha sentido que Dios le dice, no está bien eso? Ese es el Espíritu Santo que le está convenciendo de lo que usted está haciendo, independiente que usted sea hijo de Dios, que no está bien. El Espíritu nos redarguye. Lo segundo que hace el Espíritu Santo es moldearnos a la imagen de Jesús. El Espíritu quiere que seamos hechos a la imagen de Jesús, que nos parezcamos cada día más a Jesús. Y el Espíritu Santo, como dice Santo, nos santifica, nos limpia, nos perfecciona y nos prepara. ¿Para qué? Para el día en que tengamos que enfrentarnos, ¿cierto?, al Todopoderoso. Y lo tercero que hace el Espíritu Santo es capacitarnos. El Espíritu edifica la iglesia. El Espíritu de Dios nos ayuda a que hagamos y cumplamos la misión de Dios. Así que vamos a ir ahí a la Biblia. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 6. Vamos a leer del 6, vamos a leer del 5 al 11. Abra su Biblia ahí, donde la tenga, en el celular, escrita con letras grandes, con letras chicas, actual, Valera 60, cualquiera. Porque Dios habla de muchas maneras. ¿Dios le habla a usted? ¿A cuántos Dios le habla? A ver, levante la mano. Hay que estar loco para escuchar la voz de Dios, pero bendita locura. Porque el Evangelio es locura para los que se pierden. Dice ahí en el libro de Hechos, ¿lo encontraron? Para saber yo que lo encontraron, necesito que se pongan de pie los que lo encontraron. Si me salen gallitos, hermano, no se ría, por favor. Me estoy recuperando. Ya estoy de alta, pero... Hechos capítulo 2. Vamos a leer del 5 al 11. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Padre, Señor, en esta tarde, háblanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Señor, tú nos conoces. Tú sabes lo que necesitamos, lo que cada uno de los que está en este lugar necesita. Señor, que tu palabra en este día nos ministre. Que tu palabra, Señor, sea, Señor, integrada en nuestra vida. Señor, que no solo quede en el oído, sino que podamos hacer la vida. Señor, háblanos en esta mañana. Señor, abre puertas. Ayuda, Señor, a los que están pasando por dificultad. En nombre de Jesús, usa mi vida para tu gloria y tu honra. Amén. Tome asiento. Todos queremos que Dios nos hable. ¿Sí o no? El problema es que no sabemos escuchar. ¿Cómo habló Dios?
¿Cómo sabemos que lo que estamos escuchando es de Dios? Y si obedecemos, ¿cuál es el resultado? ¿Sabe? Todos queremos que Dios nos hable. Yo quiero que Dios me hable. Sobre todo cuando estamos pasando, ¿cierto?, algunas necesidades, algunas circunstancias adversas, alguna incertidumbre. Yo quiero que Dios me hable. Yo no sé, nunca he escuchado a Dios en forma audible. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha hecho. Yo no dudo que Dios lo haga, porque Dios hace como quiere. Amén. Pero sí sé que Dios habla. Dios habla a través de su espíritu, a través de la escritura, a través de la oración, a través de las circunstancias. Dios nos habla a través de los hermanos, a través de los pastores, de los líderes, a través de las piedras. Cuando ya no queremos escuchar, Dios usa hasta las piedras para hablarnos. Pero el problema no es que Dios no hable. Dios ya habló y sigue hablando. El problema es que nosotros no tenemos nuestro oído sensible. No sé si usted recuerda la radio antigua, que estaba ahí con la perilla, ¿cierto? Y uno tenía que sintonizar. Había muchas emisoras, pero uno tenía que ajustar la que quería escuchar. Dios habla, pero nuestros oídos no están sintonizados. Hay algunos que, a pesar de escucharlo, no les gusta lo que Dios les dice, ¿cierto? Algunos no quieren escuchar a Dios. Y yo le decía a un hermano que quería tomar una decisión difícil. Yo le dije: ¿te lo dijo Dios? Si Dios te lo dijo, hazlo. Pero si no has puesto este problema delante de Dios, si no le has preguntado a Dios, no lo hagas. Si estás seguro que esto Dios te lo dijo, hazlo. Si usted está seguro que Dios le está hablando y le está diciendo algo, hágalo. Porque no hay mejor cosa que estar en paz con Dios. Cuando uno no hace lo que Dios nos dice, no vamos a estar tranquilos. No vamos a estar tranquilos, porque Dios quiere que algo hagamos. Y Dios nos está hablando. ¿A quién Dios le está hablando en esta última semana? Amén. ¿Sabe? El problema que tenemos nosotros es que no sabemos escuchar. Imagínense, entre nosotros tenemos problemas de comunicación. Entre nosotros, que nos vemos, nos palpamos, no nos sabemos escuchar. ¿Y por qué tendríamos que saber escuchar a Dios? Dios nos creó como una comunidad de personas. No sé si se ha fijado que la palabra comunidad y comunicación tienen el mismo inicio, común. ¿Qué significa común? Igual. La comunidad. La comunicación tiene que ver con que hablamos lo mismo. Ese día en Pentecostés, todos le escucharon ¿qué? ¿Hablar en qué? ¿Cuál es el idioma de Dios? ¿Dios habla hebreo? ¿Griego? Nadie conoce el idioma celestial. Pero ese día, Dios le habló a cada uno en su propia lengua. Y yo quiero decirte, hermano, que Dios te habla en tu propia lengua, en tu propio contexto, en tu propia realidad, en tus propias circunstancias. Somos todos distintos aquí, aunque todos somos, la mayoría chilenos, otros extranjeros, hablamos el mismo idioma, español, pero Dios nos habla de maneras distintas. ¿Tenemos problemas de comunicación nosotros, no? ¿Qué hace la mala comunicación? Produce malos entendidos, conflictos,
Cuando yo estoy en mi trabajo y no sé lo que los jefes están planeando, ¿cierto? Y no nos involucran, ¿qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con los trabajadores cuando no saben lo que pasa? Y están ahí trabajando. Se desmotivan porque no saben hacia dónde va la empresa, ¿cierto? Se estancan las cosas cuando no hay comunicación. Hay desconfianza, pérdida de credibilidad, desorden. Pero cuando hay buena comunicación, ¿usted ha experimentado la buena comunicación? Cuando hay buena comunicación, hay unidad. ¿Sí o no? Hay coordinación, hay progreso, hay desarrollo. El problema es que no sabemos escuchar. Y aquí yo le voy a preguntar a un niño, no sé, candidato cualquiera, la Adrianita podría ser, no sé, por ahí. ¿No está el Javi, que siempre me ayuda? ¿Cuántos oídos nos dio Dios? ¿Dónde están los niños? Quiero un niño que me diga. 2. ¿Cuántas bocas nos dio Adrianita Dios? 1. Entonces, ¿qué hay que hacer más? ¿Hablar o escuchar? ¿Ah? Escuchar. ¿Vieron a los niños? Es fácil, ¿o no? Si tenemos, Dios nos creó con 2 oídos, ¿para qué? Para que escuchemos más y hablemos menos. En Santiago dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, estén dispuestos a escuchar más que hablar. No se enojen fácilmente. Cuando alguien se enoja, se corta la comunicación. ¿Sí o no? Porque ya no escucha. Nadie escucha. Todos tenemos oídos y por lo tanto todos oímos. Y usted podría sintonizar el ruido afuera, ¿cierto? Que hay como un chillido. Pero no todos entendemos. Tal vez ahora usted me está oyendo, pero no me está entendiendo. Tal vez está ahí, el yo interno tiene el volumen muy alto. Y mi hermano Oliver no tiene una mesa para bajar el volumen interno, ¿cierto? Ojalá tuviera la tecnología y bajar nuestro volumen interno para poder escuchar lo que nos están diciendo. Para escuchar debemos tener activados todos los sentidos. Debemos prestar atención, concentrarnos, relacionar cosas. Tenemos que escuchar con inteligencia. Escuchar significa querer oír con el entendimiento. Y solo si escuchamos podemos mejorar nuestra comunicación, podemos servir mejor, podemos ser más útiles cuando escuchamos, cuando entendemos, cuando hacemos. La Biblia dice que oír es entender. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús dijo: ¿ustedes tienen oído? Entiendan. Y Henry Howard dijo: el que entiende y cambia, el que entiende y aprende, cambia. Si usted entiende lo que Dios le dice, hágalo. Si usted entiende lo que Dios le dice, cambie. Oír es una cosa. Y si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que invertir tiempo. Porque así como Dios nos creó en comunidad, si no nos relacionamos, cuando conversamos estamos, ¿cierto? Así, apurados. ¿Sí o no? Porque no hay mucha relación. Entonces el saludo, ¿sí o no? Hablamos lo necesario. Pero si queremos realmente comunicarnos de verdad, tenemos que establecer una relación. Aprender a escucharnos. Y con Dios es igual. Cuando nos relacionamos con Él, le escuchamos mejor. Le conocemos. Cuando hacemos su voluntad, experimentamos lo que Dios quiere para nosotros. Y nos damos cuenta que Dios tenía razón. ¿Qué hacemos para escuchar a Dios? ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo nos habla Dios? Y me acordé de Moisés, no de mi hermano Moisés, el Moisés de la Biblia. ¿Cómo le habló Dios a Moisés?
Ahí estaba en el desierto Moisés, ¿cierto? Estaba en problemas porque se había arrancado, ¿cierto? Porque había matado a un egipcio. Y ahí en su problema, en el desierto, caminando, de repente vio una zarza. Y la zarza le hablaba: Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Y me gusta eso porque Dios no habla siempre de la misma manera. Nosotros no estamos prendiendo zarzas para escuchar a Dios. Aunque hay algunos que les gusta la metodología, les gusta la técnica y dicen: no, de esta manera me va a hablar Dios. ¿Cierto? Y por nuestra comodidad buscamos la forma de que sea algo práctico. Pero Dios habla como Él quiere. Solo Moisés le habló a través de la zarza. A Elías se le presentó como un viento apacible, un sonido apacible. ¿Cómo nos habla Dios? Pedro dijo que los santos hombres de Dios, ¿cierto?, nos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que a través de nosotros nos habla. El Espíritu Santo de Dios nos habla a través de la Escritura. ¿Cuánto la leen? ¿Qué tiempo le dedica a usted a leer la Biblia? Si Dios nos habla a través de la Escritura, si su voluntad, su propósito está aquí, ¿cuánto la leemos? El que es de Dios, la palabra de Dios, oye. El que es de Dios quiere oír a Dios. No puede ser que alguien que dice que es de Dios pero no quiere escucharlo, no quiere oírlo, no quiere saber lo que Dios tiene preparado para él. El que es de Dios, la palabra de Dios, y hay muchas cosas, usted va a leer la Biblia y Dios le va a hablar. Le va a hablar de lo que hizo, de lo que va a hacer, de lo que está haciendo. ¿Cómo Dios nos habla también? A través de la oración. La oración, hermano Claudio, no es para que Dios haga lo que yo quiero. La oración no es para doblarle la mano a Dios. La oración es para presentarnos delante de Dios. Y Dios nos va a hablar, nos va a recordar su palabra. Él nos va a ayudar en lo que estamos pasando. La idea de Dios es que nosotros ajustemos nuestra vida a su voluntad, a lo que Él tiene establecido. Cuando oramos para que nosotros aceptemos su voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad, no la mía. Y si no oramos, quiere decir que no queremos hacer su voluntad. Ahí en pandemia yo estaba orando, porque cuando estuvimos 2 años encerrados no había mucho que hacer, ni los trabajos se frenaron un poco. Y ahí estaba yo en la mañana orando, teniendo mi devocional, y Dios me habló en esa mañana. Si le digo eso a mis compañeros, a mis jefes, se vuelven locos. ¿Cómo Dios te habló? ¿Cierto? ¿Te habló Dios? ¿Cómo? Y Dios me dijo esto: puede que nuestro mejor esfuerzo no siempre esté a la altura de los estándares de los demás, pero Dios toma nuestras ineptitudes y humildes esfuerzos y los usa para su gloria. Puede que usted sienta que no es capaz, puede que usted sienta que no puede, pero Dios quiere que haga lo que usted puede hacer, no lo que no puede hacer. Dios quiere que le glorifiquemos con lo que somos, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que el poder y la excelencia no sea de nosotros, sino de Dios. Y Jesús lo dijo de otra forma: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos son fieles en lo poco? Dios no quiere tanto. Dios quiere que eso que Él te da, que eso que Él te dice, ese poco, lo hagas. Y Él se glorifica en eso, en lo poco que le damos.
en lo poco que somos fieles. Dios nos habla a través de la iglesia, de los hermanos. No es que es hermano yo, pero Dios nos habla a través de los hermanos, a través de los pastores, a través de la iglesia. Siempre recuerdo, estuvo el pastor Coldeira hace 2 semanas. Hoy falleció su hermano mayor, que vive ahí en Simón Bolívar. Martín, que es su nieto, se congregaba con nosotros. Así que si le puede dar el pésame al pastor, puede hacerlo. Pero yo recuerdo cuando era joven pastor, algunos se empiezan a olvidar ya, y cuando uno empieza a decir que se acuerda, ya dicen que uno se está volviendo viejo. Pero estábamos ahí en una vigilia y estaba predicando el pastor Sergio, y yo estaba nuevito. Y él dice que nuestra vida tiene que ser útil a Dios, que nuestra vida, cuando le entregamos nuestra vida a Dios, tenemos que estar dispuestos a servir a Dios, que tenemos que estar atentos a lo que Él está diciendo, a lo que Él quiere que hagamos. Él nos dijo ese día, y me quedó muy grabado, porque dijo: si Dios te llama a cualquier hora, ahí tienes que estar listo, atento a lo que Dios quiere. A lo mejor alguno lo ha escuchado esto, pero igual es que es muy bueno. Estábamos ahí en el negocio de mi papá. Mi papá tuvo que tenía un negocio y me dijo: quédate a cargo. Y ese día teníamos ensayo de teatro. Estábamos ensayando mientras atendía el negocio yo. Mi papá trabajaba en la salud, paramédico, ponía inyecciones, hacía curaciones. Siempre lo venían a buscar para algo médico. Y yo tenía eso ahí. Que si Dios me llamaba tenía que estar listo. Y llega una señora. Yo estaba atendiendo ahí. Y llega la señora y me dice: ¿está su papá? Yo le digo: no está mi papá. Y yo le digo: ¿pero qué necesita? Es que tenemos una urgencia en la casa. Mi hermana estaba con el calefón encendido dentro del baño y parece que se ahogó y no sabemos lo que pasa. Y yo le digo: chiquillos, vamos. Una de esas locuras que uno hace, ¿no? Porque no éramos paramédicos. Y de hecho la señora se asombró. Éramos 4 o 5 jóvenes que corrimos a la vuelta, pasaje 1. Y cuando estábamos ahí, la señora que estaba en la puerta dijo: la ambulancia no llega. Hemos llamado a la ambulancia varias veces. Yo dije: ¿dónde está? Pasamos, no sé, no nos dejaron pasar, imagínense. Llegamos a la pieza donde estaba la señora y estaba con una sábana. Y yo la miro, veo que sus ojos están blancos. Le toco su frente y está helada. Y ahora, de rodillas solo. Y yo sentía que decía: ¿qué están haciendo? Decía: ¿dónde está la ambulancia? Y nosotros empezamos a orar y decía: Señor, si nos pidieron ayuda, tú dijiste que teníamos que venir. Y empezamos a orar y no pasaba nada, pasaban los minutos. Y yo ya me dije: chuta. Y ahí empecé como a reflexionar: ¿qué estamos haciendo aquí? Y yo le digo: Señor, ten misericordia de nosotros. Yo te estoy obedeciendo, yo quiero hacer tu voluntad. Y en ese momento, un grito. Y la ambulancia no llegaba. Nos fuimos. Y cuando ya llegó la ambulancia, la persona estaba bien. Esas cosas que hace Dios. Pero Dios necesita de nosotros que estemos dispuestos, que seamos sensibles. Dios habla. Dios habla a través de las circunstancias. De las puertas que se abren, las que se cierran, de las enfermedades. No todo es color de rosa. Porque también una vez mi mamá me dijo: hijo, la vecina le encontraron cáncer. ¿Tú podrías venir a orar?
Y yo le dije, mamá, ya, cuando pueda voy a ir. Nunca pensé que era algo urgente. Y cuando quise ir, la vecina ya había muerto. Yo creo que Dios usó a otro para ir. Pero cuando yo sentí que yo tenía que ir, es porque mi mamá me lo hizo sentir, yo no estaba atento. Dios quiere que le atendamos, que le prestemos atención. Dios quiere bendecir al mundo. Dios quiere llegar a todo el mundo. Dios quiere que nadie se pierda. Pero a veces nuestro oído no está sensible. ¿Cómo sé que es Dios el que me está hablando? Y no es una emoción, ¿cierto? ¿Cómo sabe usted que es Dios? Porque su mensaje es inconfundible. Les oímos hablar las maravillas en nuestros idiomas. Eran galileos, no tenían cómo saber el idioma. Dios habla y habla acerca de Él, de lo que Él es, de que Él es el Dios Jireh, el que provee. Él es el Dios Shalom, el que nos da la paz. Él es el Dios Todopoderoso. Cuando Él nos habla de Él, de lo que Él es capaz de hacer con nosotros. Cuando Dios nos habla de su propósito, del plan que tiene establecido para este mundo. Y no solo para este mundo, el plan que tiene para nosotros. Dios nos habla, Dios no nos va a hablar, creo que lo puede hacer, pero la voz de Dios, cuando Dios nos habla es porque tiene algo importante que decirnos. Dios quiere hacer algo con tu familia, con tu trabajo, con el mundo, con la iglesia. Siempre recuerdo cuando Dios le habló a Noé. Porque cuando Dios llamó a Noé, le habla, le dice, mira Noé, cuéntame tus planes, Noé. A ver, ¿qué quería hacer Noé con este mundo que está destruyéndose? A lo mejor Noé le dijo, podríamos salir a predicar, podríamos ir a dar comida al hospital, no digo que eso sea malo. Podríamos ir a un hogar. Pero Dios no le habló así a Noé. Le dijo, Noé, esto se acabó. ¿Te sumas? Hazme un arca. Cuando Dios le habló a Abraham, se le presentó y dijo, yo soy el Dios Todopoderoso y quiero formar una nación. Abraham, ¿te sumas? Porque lo importante no es lo que yo quiero. Lo importante no es lo que usted quiere. ¿Cuál es su plan? Porque son más altos los cielos que la tierra. Y más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos. Puede que su plan sea muy bueno. Pero lo más importante, hermano Fernando, ¿cuál es el plan de Dios? Todos vamos a partir de esta tierra en algún momento. Y la pregunta es, ¿hicimos lo que Dios quería que hiciéramos en este mundo? ¿Lo escuchamos? Los que estaban alrededor nuestro se salvaron. La vecina que está al lado se salvó. Yo no puedo predicarle a tus vecinos. Yo le decía a mi hija el otro día, a tus compañeros, yo no puedo ir a hablar en la universidad a tus compañeros. Porque Dios te puso ahí. Si Dios te puso ahí, algo quiere. Y no es que ella vaya a evangelizar a la universidad. Pero Dios en algún momento va a mostrarle una necesidad. Como dice mi hermana Gloria, yo no voy al trabajo a evangelizar a mis compañeros. Pero si hay una necesidad. Y si Dios me pone en el corazón, tengo que hacerlo. Tengo que obedecer a Dios. Cuando Dios habla, es inconfundible. Y sabe que si escuchamos a Dios, la Escritura dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. ¿Cierto? Que su hoja no cae y que da fruto a su tiempo. Tenemos que escuchar a Dios. Nuestras vidas son transformadas cuando realmente escuchamos, entendemos y hacemos lo que Dios quiere. En el Antiguo Testamento, los hombres que hablaban con Dios, para no olvidar, ¿qué hacían? Levantaban un altar
y lo dejaban como señal. Si a usted Dios le habla algo, anótelo. No lo pase por alto, anótelo. Póngale atención. El necio, Jesús contó una parábola. Dijo que el necio escucha, pero no hace. Ese hombre, dijo Jesús, es como el que hace una casa en la arena y después vienen los problemas, la lluvia, el viento, todo, y esa casa se cae. Pero el sabio es el que oye y hace. Dios no quiere solo oidores, sino hacedores de su palabra. Dios le dijo a Saúl. Saúl estaba contento porque había derrotado, ¿cierto?, ahí a ese pueblo y quería ofrecerle lo mejor a Dios. Y a través del profeta le dice: no me sirven estos sacrificios. A veces pensamos que caminando de rodillas a cierto lugar, entonces así Dios se va a agradar de nosotros. Pero Dios le dijo a Saúl: es mejor prestar atención y obedecer que todos los sacrificios que puedas hacer. Y si yo lo traigo a este tiempo, es mejor, hermano, prestar atención que servir a Dios. Porque a veces decimos: no, si yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy haciendo esto y esto. Pero Dios no quiere que hagas esto solo. Dios quiere que prestes atención, que le obedezcas. No podemos servir sin obedecer. Si no obedecemos, no sirve. Debemos estar dispuestos a escuchar, obedecer, a ser humildes, a reconocer la voz de Dios. Jesús dijo: mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Mis ovejas conocen mi voz. ¿Qué cosas no me dejan escuchar? Mi ego, creer que lo sé todo. ¿Qué cosas no me dejan escuchar? Mi ansiedad, el querer, ¿cierto? Estamos ahí, para allá, estamos en todas. Y al final no hacemos nada. Los problemas sin resolver no nos dejan escuchar. Hay muchas voces, hermano, hoy día. Muchas voces. Y el enemigo nos va a recordar y nos va a hablar y nos va a hablar del pasado. El enemigo te va a decir: mira, ¿te acordáis lo que hiciste? ¿Te acordáis de esa polola que tenías antes? ¿De ese pololo que tenías antes? ¿Te acuerdas? El enemigo nos va a enfocar así, al pasado. Pero Dios, cuando nos habla, nos enfoca en el presente, en el ahora. Y en lo que puede ser de nosotros, lo que Dios quiere con nosotros. Esa es la palabra de Dios, se enfoca en nuestro futuro. Dios quiere lo mejor para nosotros. Mire, si usted escucha que Dios no le ama, es falso. Porque el Espíritu de Dios nos anhela. Si usted escucha que Dios se olvidó de usted, es falso. Dios nunca se olvida de nosotros. Si usted escucha que Dios no es justo, es falso. Porque Él tiene misericordia de nosotros todos los días. Si usted no escucha a Dios y siente que Dios se cayó, ya no habla. Yo recuerdo a Marta y María, que mandaron a buscar a Jesús porque su hermano estaba enfermo, y pasaron los días y Jesús nada. Y cuando Jesús llega, Lázaro ya había muerto y llevaba 4 días muerto. Siempre pienso que si Jesús podía haber ido al tiro. No sé si usted se pregunta eso. ¿Por qué Jesús no fue al tiro y lo sanó? Pero ellos ya sabían que Jesús sanaba. Ya lo sabían, había sanado a muchos. Pero no sabían que Jesús resucitaba muerto. Hubo silencio porque venía algo mayor, algo que tenían que conocer de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida.
Yo soy la resurrección y la vida. Y Marta y María tuvieron que experimentar ese silencio del dolor, del sufrimiento, porque yo me imagino que estaban, ¿por qué Jesús no viene? ¿Por qué Jesús no me habla? ¿Por qué Jesús? Porque Dios tenía algo mejor. Su voz es inconfundible. Él es omnisciente, lo sabe todo. Sabe los por qué, los para qué, los cómo, los cuándo. ¿Quiere usted que Dios le hable? Escúchelo. Entienda. En el libro de Mateo dice, oyendo no entienden. Así se cumple en ellos lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Esta gente, por más que escuche, nunca entenderá. Y por más que mire, nunca verá. Pues no aprende, ni piensa, sino que cierra los ojos para no ver y se tapan los oídos para no oír. Pero no termina ahí. Jesús dice, si hicieren lo contrario, entenderían mi mensaje, cambiarían su manera de vivir y yo los salvaría. Si hicieren lo contrario, en vez de taparse los oídos, en vez de no anotar lo que Dios le dice, anótelo. En vez de dejarlo ahí, ¿qué predicaron? No sé, se me olvidó. Dios está hablando y tómelo en cuenta, preste atención. Si hiciéramos lo contrario, si escucháramos y estuviéramos dispuestos a decir, Señor, no sé cómo hacerlo, pero si tú me lo dijiste, tengo que hacerlo. Si Dios te habla, pídele a Él también que te ayude a cumplir, a hacer. En el libro de Apocalipsis, el que tenga oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. No al templo, no al edificio, a tu vida. Somos la iglesia. El Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas. Así como en Pentecostés les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Dios habla en tu idioma. ¿Sabe qué pasó con esa gente que le escuchó hablar? Aceptaron a Jesús. Se convirtieron ese día más de 3,000. Su vida cambió. Comenzaron a vivir el cristianismo de verdad. Yo quiero invitarlo a que podamos orar. Y dígale al Señor, ¿qué me estás hablando? Y si el Señor ya le habló, dígale, Señor, ayúdame a obedecer, a entender, a hacer lo que tú me estás pidiendo hacer. Vamos a orar. Si alguien necesita pasar para que oremos por él, puede pasar. Si alguien necesita que Dios le hable, pase. Pablo llegó a Efeso y había muchos creyentes en Efeso. Mucha gente que había sido bautizada en agua. Y Pablo les preguntó, ¿recibieron el Espíritu cuando creyeron? Si hay personas aquí que han creído en Dios, pero saben que les falta ese Espíritu de Santo, ese Espíritu que nos habla, que nos redarguye, que nos convence, que nos edifica, pase. Vamos a orar. Vamos a orar. Si usted siente que algo falta, que este Espíritu en este día lo llene, lo selle, pase. Si necesita que Dios le ayude, si necesita sentir que es un hijo de Dios, que ya fue perdonado, queremos vivir una vida diferente, queremos ser transformados, queremos hacer la voluntad de Dios. Pero hay algo en nuestros oídos que no nos deja hacer la voluntad de Dios. Hay algo en nuestro corazón. Le voy a pedir al pastor, a la pastora Sarita, mis hermanos líderes, ancianos, si quieren orar, pasar a orar
pueden hacerlo. Padre, aquí estamos. Señor, tú nos hablas, pero nuestros oídos, Señor, a veces, Señor, te escuchan, pero no te entienden. A veces, Señor, no queremos oír, no queremos hacer tu voluntad. A veces pensamos que es difícil, que es imposible. Pero si tú lo dijiste, Señor, tú lo vas a hacer. Cuando tú hablas, Señor, tú cumples tu promesa. Cuando tú hablas, Señor, la tierra, Señor, estaba desordenada y vacía. Y tu palabra dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Señor, cuando tú hablas, las cosas suceden. Señor, tú ya has hablado de tantas formas diferentes. En este día nos presentamos para hacernos sensibles, Señor, a tu voz. ¿Cuántas veces nos has hablado? Señor, yo te pido por aquellos que están luchando, Señor, contra tu voluntad. Contra, Señor, aquellos que no quieren obedecer, aquellos que les cuesta obedecer. Padre, que pasen, Señor, a este lugar. Señor, que reciban tu Espíritu Santo. Oramos por el poder del Espíritu Santo. En nombre de Jesús, Espíritu Santo. Señor, tú nos prometiste, Señor. Es tu promesa que no estaríamos solos, que tu Espíritu Santo estaría con nosotros. Padre, no estamos solos. Señor, tú estás trabajando. Tu Espíritu Santo está trabajando. Señor, en este tiempo, en nombre de Jesús, reciban el Espíritu Santo. Señor, ten misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Padre, en nombre de Jesús. Liberta, Señor, a través de tu palabra. Señor, que podamos experimentar, Señor, lo que tú estás haciendo en este tiempo, lo que tú quieres con nuestra familia, Padre, en nombre de Jesús. Señor, haznos sensibles, Señor. Señor, somos tus hijos. Somos tus hijos, Señor. Señor, no queremos ser oidores olvidadizos. Háblanos por el Espíritu Santo en este tiempo. Ese Espíritu que todo lo escudriña, que todo lo sabe. Espíritu Santo, sopla en este lugar. Bautiza, llena, Señor. Sella, Señor, a tus hijos. Aquellos que no han recibido, Señor, el bautismo, Señor, en este día. Señor, sean llenos de tu Espíritu Santo. Señor, en nombre de Jesús. Señor, haznos sensibles, Señor. Haznos sensibles, Señor, a tu voz. Haznos sensibles, Señor, a tu voz.